Dios, que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. ¿Será que podemos darle palmas al Señor esta tarde? Dios es bueno, su misericordia es para siempre con cada uno de sus hijos, y es un privilegio que el Señor nos tenga este sábado en este lugar, y podemos alabar y podemos exaltar su nombre con toda libertad, y podemos venir delante de Él y contarle lo que está pasando en nuestras vidas, y tenemos la certeza de que no solamente nos escucha, sino que llegará el momento en el que Él va a obrar en cada una de esas situaciones, y luego nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar, vamos a saltar, como dice la Escritura, como becerros de la manada, cuando veamos la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. El libro de los Hechos, el capítulo 6, vamos a leer los primeros 7 versículos. Este es el sexto sermón que nosotros predicamos acerca del libro de los Hechos. Ya a estas alturas, si yo comienzo a preguntarles algunos detalles, ya ustedes tienen una noción del libro de los Hechos. Y para el día de mañana que tenemos la evaluación bíblica, con todo lo que hemos dicho, ya ustedes se pueden sacar un sus 7. Así que véngase tranquilo y realice esa evaluación. Todavía tiene hoy por la noche para pues dar una leidita y pues comprender lo que el Señor quiere decirnos. Los amigos que están con nosotros a través de la transmisión, que están presentes con nosotros, también nos alegra tenerles en este lugar. Tenemos la cita bíblica, leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Vamos a entrar ya de lleno a los versículos, ¿verdad? Porque ya en los primeros 3 sermones hicimos una introducción, una recapitulación de el libro de los Hechos, y a estas alturas ya tenemos la idea de que las comunidades van tomando forma, la nueva comunidad de creyentes en Jesucristo, y es normal que comiencen a suceder algunos problemas que pues en realidad no son grandes problemas, sino pequeños, que la misma comunidad va a proveer una solución. El tema bajo el cual vamos a meditar esta tarde es requisitos estándar. Y usted me va a decir: bueno, ¿y qué es eso? Porque uno cuando escucha estándar piensa que es un vehículo que no es automático, sino que es de velocidades, ¿verdad? Pero si no, póngale, es requisitos mínimos o requisitos básicos. Y esto nos da la idea de lo que sucedió con la elección de estos 7 hombres. El primer versículo nos dice que pues hubieron conflictos ya en esa comunidad, que entendemos que por la manifestación y por la evolución, una palabra que se está volviendo repetitiva, de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, pues obviamente se está volviendo una comunidad más grande. O sea, el epicentro es Jerusalén, pero claro, la noticia está llegando a los judíos que están fuera de Palestina, en las aldeas fuera del territorio, y también los judíos están viniendo, y entonces los judíos están formando parte de esas comunidades, y es lo que se describe aquí en el primer versículo. ¿Se recuerdan cuando hablamos de Ananías, de Zafira, cuando dijimos que todos estaban unánimes en oración, que eran de un mismo corazón, y que muchas personas vendían sus propiedades y ponían esto a los pies de los apóstoles y se repartía? Y dijimos que esto no era ningún tipo de comunismo,
Se repartía no a todos por igual, sino a cada persona según era su necesidad. Y entonces este versículo está describiendo lo que dice el final del 4 y el principio del capítulo 5, y que había una distribución a veces de algunas ayudas, de algunos alimentos, y que los encargados de hacer estas cosas estaban haciendo diferencia entre las personas. Que es como que esa ayuda iba destinada a las viudas, y se estaba haciendo diferencia entre las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y quiénes son estos? Los griegos, uno rápido piensa, bueno, venían quizás de Grecia, y es por eso que el escritor dijo que eran los griegos. Pero al ir un poco más a las escrituras nos damos cuenta de que unos y otros, griegos y hebreos, son judíos. Solamente que los hebreos son nacidos dentro del territorio de lo que se llamaba Palestina en ese momento, y los griegos son judíos helenistas, también conocidos así, nacidos pues en los contornos, fuera del territorio de Palestina. Entonces, ¿de dónde proviene esa diferencia? Que en la distribución de algunos alimentos, de algunas ayudas, se hace prioridad sobre las viudas de los hebreos, y las viudas de los griegos se van dejando por último. ¿Verdad que ya nos ha pasado a nosotros que nos hacen diferencia entre unas personas y otras? Como que uno está ahí parado esperando en el pollo campero y de repente pasa alguien, solo dice buenas tardes, y como ya se lo pueden, se va de pasada. Y uno lo tienen esperando parado ahí, uno se siente un poco así como que, bueno, quizás no somos iguales. Está usted en el banco esperando una fila de 2 horas y pasa un fulano de un solo para la caja. La verdad es que uno se siente algo raro. Entonces, algo así está pasando, dicen las viudas de los griegos. ¿Qué pasa? O sea, esa queja llega de repente a oídos de los apóstoles, y hay que buscarle una solución. ¿Por qué se hacía esta diferencia si al final todos eran judíos? Lo he dicho en más de una ocasión, aunque todos eran judíos, pero nacer dentro del territorio de Palestina o fuera del territorio, eso marcaba una gran diferencia entre las personas, y ellos lo hacían notorio, como ellos percibían a las viudas de los hebreos. Decían, no, esta es gente que ha nacido acá, esta es gente que está más comprometida con Dios, esta gente que ha recibido directamente la revelación de Dios y tiene respeto todavía más por Dios que la gente que viene de afuera. Entonces había muchas cosas por las cuales se estaba valorando más a unas personas y se estaba valorando menos a otras, al grado de que parece que en esa distribución de ayudas se estaban haciendo a un lado. Aunque ya dije, bueno, ambos, unos y otros, eran judíos, pero había una diferencia. Nosotros, mire, todos nos vemos iguales, no andamos preguntando, ¿y usted de dónde es, hermano? De Cojutepeque, del Carmen, del Ojo de Agua, de San Miguel de Usulután. Todos nos vemos iguales, ¿verdad? Nos parecemos iguales. Unos somos más malcriados que otros, pero de ahí todo, tranquilo, nos vemos iguales, parecemos iguales, no hacemos tanta diferencia. Pero ellos sí hacían esa diferencia. Usted puede notar en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, el versículo 1 al 3, que de repente este tal Timoteo también abrazó, ¿verdad?, el mensaje del evangelio y quería seguir a Pablo, pero tenía un problemita por el cual la gente lo veía mal. Para que nos hagamos la idea de esta diferencia que la gente veía en las personas, y era que, ¿cuál era la diferencia? Yo ya se lo he dicho un montón de veces, y el pastor general, que Timoteo, la madre de él era judía y el padre era griego. Entonces la gente lo veía mal, decían, hombre, este no es judío de verdad. Como decía un fulano por ahí en unos canales de YouTube, este no es de raza pura, decía. Este no es a cabalidad judío. Este, ¿qué tiene que decirnos? ¿Qué tiene que enseñarnos? Al punto que para que sea aceptado por las personas que están alrededor, por las personas que acompañan a Pablo en sus viajes, en sus misiones, tiene que circuncidarse para abrazar la fe de alguna manera, pues que él vean que de cierta manera es igual a ellos, para que tratemos de entender las diferencias que podían marcarse al momento de la alimentación. Aunque otros biblistas dicen esto era algo sencillo. Lo que pasa es que cada quien quería que su grupo, en el caso del grupo de las viudas de los hebreos, estuviera bien.
Y lo mismo el de los griegos, hebreos y griegos. Lo que pasa es que no había quien por los griegos en ese momento. ¿Verdad que se parece un poco a lo que hacemos en los cumpleaños, en la fiesta? A la familia de uno le da las pupusas a uno más rápido y el resto de invitados se la da por último. Entonces hay que buscar una solución. Están proponiendo más adelante, ¿verdad? Esto era un pequeño conflicto. Era un pequeño conflicto que eso se subsanó rápidamente. Si usted sigue leyendo todo el libro de los Hechos, se va a dar cuenta. Todos los que están viniendo a la comunidad de creyentes en Jerusalén son judíos en un principio, y entre ellos mismos comienzan a haber ciertas diferencias. Pero cuando usted ve, cuando Pablo recibe la llamada camino a Damasco y él comienza su misión con los gentiles, usted va a ver que comienzan a entrar a las comunidades de creyentes una cantidad de personas, no solamente judías, sino que comienzan a entrar de diferentes, vamos a decirlo en nuestro contexto, de diferentes nacionalidades. Y esto sí creó muchísimos problemas y diferencias dentro de las comunidades. Vamos al versículo el 2 hasta el 4. Entonces hubo una convocatoria cuando los apóstoles ven que hay este pequeño problemita. Entonces ellos convocan a toda la asamblea de creyentes. Ellos estaban encargados hasta ese momento. Ellos hacen la convocatoria. Los apóstoles hasta ese momento están encargados, hermanos, de todo en la comunidad. Ellos llegaban, barrían, trapeaban, abrían, cerraban la sinagoga, la casa, el aposento alto, lo que sea donde se estaban reuniendo. Ellos conectaban el equipo de sonido, ellos lo desconectaban, ellos echaban llave, ellos se encargaban de la preparación de los alimentos, de la oración, de la preparación de las enseñanzas, de la palabra, de todo. Entonces ellos comienzan a ver que aquí hay algunos problemas que también tienen, algunas cosas que tienen que arreglarse y que tienen que ponerse en orden. Y ven la necesidad de delegar parte de esas responsabilidades, parte de ese trabajo a otras personas. La comunidad está creciendo, obviamente, y se necesitan más servidores. ¿Cuántos pueden decir heme aquí, Señor? Yo, hermano, estoy muy ocupado ahorita. Que sirvan los hermanos que no tienen trabajo. Ellos sí tienen tiempo. ¿Verdad que a veces se ve con esa diferencia? Pero cuando uno quiere servirle al Señor, esté ocupado, poquito ocupado, muy ocupado, tenga problemas, no tenga problemas, esté enfermo, medio enfermo o muy sano, pero se sirve al Señor cuando se quiere. Y vemos que esto es parte de la comunidad, que hay una comunidad que va creciendo, que hay necesidades, que se necesitan servidores, y es la misma urgencia también en nuestros días. Entonces comienza la búsqueda de esas personas. Ellos van a proponer, usted conoce la historia, bueno, hay que nombrar personas entonces que se encarguen de la distribución de los alimentos y de otros servicios a las viudas de los griegos. La búsqueda y los requisitos, lo que nosotros llamamos esos diáconos, la elección de esos diáconos, pues ellos, estos hombres, iban a salir de ahí mismo, exactamente, iban a provenir de la misma comunidad, siempre y cuando cumplieran los requisitos básicos que de ellos se exigían. Y aquí podemos comenzar a ver los requisitos. Yo los voy a enumerar rápido, después vamos a ver uno por uno. Buen testimonio. Fíjese que por eso el tema, requisitos estándar, requisitos los más básicos para que los que aspiraban a servir en esta comunidad pudieran servir. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y que fueran personas responsables. Porque están diciendo los apóstoles, a ellos les vamos a encargar este trabajo, les vamos a encargar este ministerio. Buen testimonio. Miren, eso no es que uno diga, no, es que yo soy una buena persona, no es que yo soy bueno, mira qué honesto soy. No, eso lo dicen las demás personas de uno, cómo uno se comporta, cómo uno realmente es. Y eran la comunidad la que iba a dar testimonio de estos hombres, de su buen testimonio. Los que iban a dar veracidad de decir Esteban, Nicanor, Prócono, Parmenás, Felipe, todos estos son hombres de buen testimonio, son intachables, no son personas que son cabales, son personas que son honestos. Y yo me pregunto, ¿y podrá decir de eso nuestros vecinos? ¿Podrán decir esas cosas de nosotros? Nuestros vecinos, no, cállese que ahí donde vive don fulano, la niña fulana,
esa gente es buena cristiana. Esa gente sí que es honesta. Esa gente sí que es tranquila. Esa gente usted le van a hacer un favor, sea de día, de noche, invierno, verano. ¿Puede decir estas cosas las personas de nosotros? Si lo pueden decir, gloria a Dios. Pero y si dicen, no, cállese ahí, no se pase, cuidadito y parquee el vehículo ahí, porque ese hermano se lo raya todo si lo deja parqueado. Él mide ahí la acera para ver si no se han pasado para la propiedad de él y raya los carros. Yo creo que no, pero la exigencia de esos hombres, básicas. Se los digo a manera de broma porque, no sé, hace 7, 10 años hubo un caso aquí en la ciudad de un hombre que le pegó un par de disparos, pero ahí también hubo uno en San Salvador por un parqueo, porque se estacionaron frente a su casa. Algunos de nosotros así somos, ¿verdad? No nos hacemos responsables, pone uno en las puertas. Hombre, tranquilos, buen testimonio, el estilo de vida de acuerdo a la fe que se tiene, de acuerdo a la fe que uno ha abrazado, pues hay un estilo de vida que comienza a ser notorio. ¿Por qué cree que más adelante, dónde fue? En Antioquía, se le comenzó a llamar cristianos a los primeros cristianos? Porque su vida, su estilo de vida, su testimonio, su comportamiento, sus acciones eran iguales a Jesucristo. Y dijeron, bueno, estos que hablan de Cristo, pero se comportan, pero se comunican, pero viven de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Estos son cristianos, dijo la gente. Entonces, buen testimonio. Son las personas las que hablarán bien o las que hablarán mal de ti. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus hermanos en la fe. El primer requisito básico. El segundo es que tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Esto es tremendo. Y yo por eso les decía 2, 3 sermones atrás, a veces uno dice, ¿cuál es el requisito? Que ya tenga hecho el uniforme. En el caso si uno va a servir en el diaconado, o si uno va a ser maestro, ¿cuál es el requisito? Ya tengo hecho el uniforme, o si no, le ayudamos y se lo mandamos a hacer. Pero porque uno en el afán de que una persona se comprometa, sirva, uno muchas veces apoya eso. Pero vemos que aquí el requisito no solo era tener la túnica, sino que era ser lleno del Espíritu Santo. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué no dice entre el capítulo 2, o más bien en el 2, en el final del 1 y el 2, que cuando el día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo? Sí, es cierto, pero ¿cuántos había ahí? 120. Esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y hubo una gran manifestación. Y este boom hizo que la comunidad comenzara a venir muchas personas a la comunidad, por el denuedo con que hablaban estos hombres, por los milagros, por las señales, por el discernimiento. Pero es interesante que no la totalidad de los creyentes estaba llena del Espíritu Santo. Eso es interesante. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? O sea, sí, la comunidad se está llenando, pero no la totalidad de la comunidad está llena del Espíritu Santo. Porque si no, bastaba con que los apóstoles se pusieran de acuerdo con la comunidad y dijeran, agarremos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vaya, vengan. ¿Por qué? Porque todos están llenos del Espíritu Santo, porque hay un buen testimonio. Pero ahí están los requisitos básicos que las personas tienen que comenzar a observar, tienen que comenzar a llenar para poder aplicar a este servicio. Entonces, los 120 fueron llenos, pero luego no la totalidad de los creyentes había sido llena del Espíritu Santo. Claro, a estas alturas era evidente, ¿verdad?, que el hablar en lenguas, el denuedo, los milagros, el discernimiento y muchas otras cosas más que habían en medio de la comunidad, pero era algo que no estaba en todos. La sabiduría, el tercer requisito básico. Mire qué tremendo. Siempre se los he dicho yo, qué tremendo que los apóstoles están diciendo, necesitamos a alguien que nos ayude a servir de las mesas. No es justo, dicen ellos, o sea, no podemos hacerlo todo. Ellos se dan cuenta que no pueden dar abasto con todo. Nosotros, dice, tenemos que dedicarnos a la oración y el ministerio de la palabra, que es algo bien amplio. Tratar de explicar el ministerio de la palabra. Pero dicen, necesitamos entonces a alguien que nos ayude en la distribución de las mesas. Y yo siempre se los hago como broma. ¿Cuáles eran los requisitos para que estos hombres fueran a preparar los alimentos, tomaran los alimentos y lo llevaran y comenzaran a servir a las personas?
personas de buen testimonio, personas llenas del Espíritu Santo y personas ahorita con sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es algo mucho más que solo tener el conocimiento, porque hay muchas personas que pueden tener el conocimiento, pero quizás no saben qué hacer con todo el conocimiento. Pero la sabiduría sí sabe qué hacer con el conocimiento, con la experiencia, con las capacidades que tienen. Básicamente, entonces, en ese contexto era la capacidad de comprender, de explicar y de enseñar la palabra, la capacidad de poder aconsejar a otros. Básicamente, aunque vemos que la cuestión de la sabiduría era algo más amplio, y estos hombres necesitaban todas esas habilidades, todas esas capacidades para servir en las mesas, para andar sirviendo el chocolate con pan. Qué tremendo era esto. Y el último requisito, responsables, porque iban a recibir este encargo. Y por eso ellos tenían que ser responsables en brindar los servicios en el tiempo y en el momento correcto y hacerlo con imparcialidad. O sea que eso iba a implicar de ellos compromiso, sacrificio, determinación, y por eso se necesitaba que fueran personas responsables. Y cuando yo pienso en estos 4 requisitos básicos, hermanos, a veces a mí me da pena, porque uno a veces sin orar se sube, sin orar va y viene. Dice, como Sansón, estaba tan acostumbrado a la presencia del Señor, y Dalila le decía: Sansón, los filisteos sobre ti. ¿Cuándo ve usted orando a Sansón? ¿En qué momento lo ve orando? ¿En qué momento de su vida? ¿En qué momento lo ve adorando al Señor, buscando la presencia? Estaba acostumbrado que la presencia de Dios estaba con él, porque había sido lleno del Espíritu de Dios, había sido escogido, era nazareo. Y a veces a uno así le pasa, está tan acostumbrado a la presencia de Dios que se le olvida que uno tiene que ser una persona de buen testimonio, que uno tiene que buscar constantemente la llenura del Espíritu de Dios en su vida, hermanos, porque es necesario. O sea, si queremos que cosas sobrenaturales pasen a nuestro alrededor, en el trabajo, en la colonia, en la comunidad, hermanos, es necesario la presencia de Dios. O sea, esa parte de la espiritualidad, de la santificación, es necesaria en nuestra vida. ¿Qué vamos a decir, hermanos, de la sabiduría? Siempre hemos hecho hincapié en la necesidad, en que en medio de esta sociedad en la que vivimos hay mucha gente que parece que aborrece. El capítulo 1 del libro de Proverbios dice que tú aborreciste el consejo, es que tú aborreciste la sabiduría, como que si era algo malo que te estaban ofreciendo. Entonces esto te trajo consecuencias. Yo espero que esa no sea nuestra realidad. Y luego, hermanos, ser responsable. Qué tremendo es. Cómo uno puede ser muy responsable de repente en el trabajo, en el negocio, en la escuela, pero ve el trabajo en la obra del Señor, pero ve los compromisos en la obra del Señor, los ve con una cierta diferencia, no al nivel que uno ve el negocio. Y uno puede ponerse a pensar, bueno, si es cierto, si yo a las 4 de la mañana me estoy bañando y cambiando, porque a las 5 tengo abierto mi negocio, y soy muy amable y soy muy respetuoso con las personas, y porque sé que me conviene mantener los clientes, pero lo hacemos también con nuestros privilegios, pero lo hacemos con nuestro servicio. Y yo no estoy diciendo que uno no se cansa, no estoy diciendo que uno no está emproblemado, que no hay cosas que le agobian, que no le duele por aquí, por allá. Como no, si a estos hombres también, pero se necesitaba que fueran personas responsables. También hemos de decir que en nuestro contexto, en la actualidad, y me refiero en la generalidad de la iglesia alrededor del mundo, hay personas que solo les gusta el protagonismo. Hay personas que les gusta llegar ya cuando todito está hecho, solo poner la cara para la fotografía. Y de esas personas no necesita el Señor. De esas personas no podemos ser usted y yo, porque aquí hay que hacer el trabajo porque hay que hacerlo. Amén. Entonces yo creo que usted lo entiende. A estas alturas ustedes lo entienden. Y yo creo que somos personas que hemos entendido que más que el protagonismo, aunque las personas no vean lo que estamos haciendo, con solo que Dios se dé cuenta de lo que estamos haciendo, eso llena nuestro corazón. Al encontrar a las personas idóneas, en el versículo 4, idóneas para el cargo, los apóstoles podrían estar de lleno entonces sobre la tarea que ellos habían recibido, que era la oración
que era el ministerio de la palabra. ¿Qué era básicamente eso del ministerio de la palabra? Era la lectura, la preparación, la consejería, las enseñanzas y todo lo que involucrara llenarse del Espíritu de Dios para poder brindarle un servicio al resto de las personas. Ve algo interesante, los apóstoles le dan esta responsabilidad a la comunidad. Ustedes elijan a esas 7 personas, pero son ellos, los apóstoles, los que los van a dedicar oficialmente, los que los van a avalar, porque son ellos los que poseen el discernimiento, en el caso de Pedro, de si estas personas tienen la capacidad de hacer la tarea que se les va a encomendar. En el versículo 5 y 6 vemos la elección de los 7 y la dedicación. Ya estamos finalizando. Dice la Escritura que la propuesta agradó a todos. O sea, los que iban a llevar, miren, su hoja de vida, el currículum vitae, toda la gente comenzó a llevar su currículum. Recuerdan que hace 2 o 3 sermones les dije que a veces para una plaza, 500, 1000, 2000 personas para aplicar una plaza. Es difícil abrirse paso en nuestro contexto, en nuestro medio. Entonces pasó lo mismo dentro de la comunidad. Todas las personas comenzaron a llevar su hoja de vida. A veces uno dice, cuando es algo de ver si se hace fuerza, no dice, yo ese quintal me lo he hecho, o ese saco de esos peludos, 200 libras pesan, ¿verdad? ¿Dos sacos peludos? ¿Sí? ¿Cuántas? 220. 200. Yo me lo he hecho. Una cosa es decir yo me lo he hecho y otra cosa es echársela. Y una cosa es moverla 5 metros a caminar unos 50 metros y subirla al camión o bajarla al camión o subirla a una bodega que está en segunda planta. Son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces hubo un montón de gente que no, yo voy a estar entre los 7. Un montón de gente comenzó a llevar su hoja de vida, y a lo mejor los apóstoles tenían ahí un montón de pergaminos. Vamos a especular, aunque eso solo es pura especulación para que usted le dé risa. Tenían ahí un montón de pergaminos y comenzaron a ver si aplica, a ver si no aplica. Y dijo, bueno, buen testimonio. Y dijeron, no, si dice que tiene 3 señoras, pero quiere aplicar a un cargo alto de la comunidad, no se puede. Y no solo, son un montón de gente que dice que tiene 3 señoras, no se puede. Y así comenzaron a hacer como un coladero. Al final 7 quedaron dentro de un montón de la comunidad. Y nosotros por eso decimos, eligieron a los 7, pues si solo 7 aplicaban. Si hubieran aplicado 8, hubieran sido 8, hubieran sido 9, hubieran sido 10, 12. Y a veces tenemos pleito con algunos pastores conservadores que dicen, bueno, ¿y por qué no solo 7 diáconos tienen? Y el pastor general, ¿verdad? Como él es bien perspicaz, él le pregunta, ¿y a esos 7 quién los eligió? Dice, la iglesia, dice uno de manera general, la comunidad de creyentes. Y a este montón, pues no la iglesia los ha elegido, pues tenemos 8 grupos de diáconos aquí. Cada grupo como con más de 20 personas. ¿Será que no somos bíblicos? Como no, ¿verdad? Cada persona cumple sus requisitos, pero está ahí. Hay muchas personas que quieren aplicar. Hay muchas personas que quieren formar parte. Hemos de decir también que hay gente, ya lo dije 5 minutos atrás, que solo el protagonismo le gusta. Pero esa gente hoy no han venido, ni están aquí. Pero pasaba en la primera comunidad. Hubo un montón de gente que quería aplicar, pero cuando los apóstoles comienzan a revisar la hoja de vida, dice, tiene buen testimonio, pero no hay ningún tipo de evidencia de que esté lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano, porque a esas alturas el que estaba lleno del Espíritu Santo se le notaba en que hablaba en lenguas, y si no hablaba en lenguas se le notaba que tenía una gracia para hablar, para compartir la palabra, un denuedo con el que hablaba la palabra, y las personas abrazaban el mensaje del evangelio. Y el que no tenía esa gracia, esa capacidad, ese poder para hablar con ese denuedo de la palabra, tenía esa capacidad de que a través de él Dios se manifestaba y hacía milagros. Bueno, en Pedro era algo tremendo, porque Pedro, miren, las personas procuraban que aunque sea la sombra, rozara sus cuerpos, sus lechos, sus camas, para ser sanos. Pero el que no hacía ningún tipo de milagro, de ese tipo, se le notaba que tenía esa capacidad de discernir los espíritus. Porque son las evidencias hasta donde hemos llegado en la lectura que venimos de lo que estaba pasando. Entonces cuando ellos dicen, sí, dice, tiene buen testimonio,
Se ve que es una persona responsable, pero no hay ningún tipo de evidencia de que esté lleno del Espíritu de Dios. Entonces eso lo descalificaba. Y de repente decía, sí, este hombre está lleno del Espíritu de Dios, pero se ve que es una persona sin sabiduría, porque era otro requisito. Y eran requisitos que iban juntos, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Decían, no hay sabiduría en este hombre. En la forma que habla, se nota que habla sin sabiduría. Qué tremendo. Entonces, al final, por eso les digo, fueron 7 las personas que pudieron aplicar a estos cargos. Si hubieran habido 8 que cumplían todos los requisitos, o 10 o más, ahí estuvieran, pero solamente fueron 7. Y estos fueron, al final, los que fueron elegidos, que cumplían todos los requisitos. Esteban, que aún se menciona que estaba lleno de fe. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenás y Nicolás, que era un reciente creyente, ¿verdad?, de Antioquía. Los 7 se presentaron ante los apóstoles, quienes orando, hay un pequeño ceremonial ahí, ¿verdad?, les impusieron las manos y les encargaron este ministerio. O sea, las cualidades de estos hombres, que estos hombres tenían, esas 4 básicas que ya mencionamos, los capacitaban o los avalaban para decir, no, es que la tarea que le vamos a dar a estos hombres, ellos están capacitados para poder hacer la tarea que les hemos encomendado. Tienen los requisitos básicos, los requisitos indispensables para poder estar a cargo de este ministerio. Bonito, ¿verdad? Y servir. ¿Y cuál era ese ministerio? Servir las mesas. Aunque en la lectura, cuando usted avanza, va a ver que estos hombres no solamente tenían gracia para servir las mesas, sino ese poder para hablar acerca de la palabra de Dios y ese conocimiento también acerca de su palabra. Entonces los apóstoles les pusieron las manos y pues les encargaron este ministerio. Hay de aclarar que esos 7, los que nosotros llamamos los 7 diáconos, pues son griegos, ¿verdad? Salen de entre la comunidad de los helenistas, son griegos exclusivamente con la intención de que ya no haya dentro de la comunidad ese pequeño problemita, que es la asistencia a las viudas de los hebreos y la asistencia ante las viudas de los griegos. Finalizamos y dice el versículo 7, dice algo muy bonito. Lo leemos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿A dónde? En el epicentro, donde todo Jesús prometió que allí iba a comenzar a suceder todo, en Jerusalén, y también muchos más sacerdotes obedecían a la fe. Vemos en el versículo 7 el avance de la predicación, el avance del evangelio. Pero ¿por qué sucede todas estas cosas? Mire, porque hay una comunidad de creyentes que está activa en el más amplio sentido de la palabra. Es una comunidad de creyentes que está activa. Ya se mencionan cualidades en los capítulos anteriores, que estaban unánimes, o sea, que estaban juntos, que estaban unidos, estaban, como yo les dije, en un mismo pensar, en un mismo sentir, que tenían un solo corazón. Mire, donde hay armonía, suceden cosas buenas, les dije yo. Donde los hermanos están juntos en armonía, donde se pueden poner de acuerdo, ahí es donde suceden cosas buenas. Pero pues donde hay pleitos, donde hay rencillas, es complicado. Ahí ni uno quiere estar, ni mucho menos el Espíritu Santo quiere manifestarse. Pero esta comunidad se caracterizaba por estas cualidades. Tenían un mismo pensar, un mismo sentir, un solo corazón. ¿Y cuál era la premisa que los unía? Yo se las dije en un par de sermones anteriores. ¿Cuál era la premisa que unía todas estas cualidades en uno solo? La premisa es que el Señor ya viene. Esa era la premisa. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, ¿verdad? En la ascensión les dicen esos toparones, miren, ¿qué están viendo ustedes hacia arriba? Este mismo Jesús que están viendo que se va, así como lo han han visto irse, así mismo Él va a regresar. Y claro, y todas esas personas estaban tan alegres que ellas pensaban que iba a ser en su tiempo. Y yo creo que también eso puede ser en nuestro tiempo. Amén. Y si eso va a ser en nuestro tiempo, pues nos conviene estar unidos, unánime, de un solo corazón. Amén. Gloria a Dios. En un mismo pensar, en un mismo sentir.
Y eso va a facilitar todo este trabajo y también la manifestación de nuestro Señor. Crecía la palabra del Señor. O sea, mira, era predicada por toda Jerusalén. Cada día habían, por el Espíritu Santo, más personas capacitadas para esta tarea. Crecía el número de creyentes y también el número de discípulos. O sea, es un crecimiento integral de toda la comunidad. Claro, es el mismo Espíritu, porque Lucas dice, todo el hilo conductor de Lucas y de los Hechos es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo preparando a la comunidad, porque en los siguientes capítulos viene la persecución. Y dice algo bonito, hasta los sacerdotes, o sea, personas que estaban en el templo, abrazaban la fe. O sea, el mensaje del Evangelio, o sea, era tan grande el avance, la comunicación del mensaje de la buena noticia. Mire que hasta los sacerdotes, dice, o sea, hasta personas que tenían a veces quizá una forma de ver a Jesús o de no creer en Él, dijeron, este es el camino que nosotros debemos de seguir. Esto es lo correcto que nosotros debemos de hacer. Pero ¿por qué fue posible todas estas cosas? ¿Por qué la comunidad se va llenando? ¿Por qué la comunidad está creciendo? ¿Por qué los discípulos están creciendo? ¿Por qué hasta personas que antes critican a los discípulos del Señor y dicen, esta es gente sin letra, ahora hasta ellos están viniendo a la comunidad? Por el Espíritu de Dios, por hombres y mujeres dispuestos que se prestaron para ser un instrumento de Dios. Y eso hizo posible todo lo que nosotros estamos hablando. Que el Señor me les bendiga, hermanos, hermanas. Le damos gracias al Señor por su palabra. Y ahí están los requisitos mínimos para poder servirle al Señor. Y póngase a pensar usted, porque a mí esto me hace que pensar, ¿verdad? Y pongo ahí mi hoja de vida y comienzo a decir, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, sabiduría, responsabilidad. Wow, es algo tremendo. Póngase usted a pensar y diga, bueno, a mí me falta un poquito de esto, me falta un poquito de aquello. Pues mientras hay vida, hay esperanza. Y tenemos la oportunidad de hacer bien las cosas en el Señor. Y si usted dice, yo no tengo nadita de eso, lo que usted necesita es venir a los pies del Señor. Ese es el primer paso. Y luego comenzar una relación nueva con Él. Y en la medida que usted fortalezca esa relación con Él, el Señor le va a ir capacitando y dotando de todas estas cosas. Vamos hermanos, a proceder ya a la primera oración. Ustedes recuerdan, siempre en el tiempo con Dios tenemos alabanza, tenemos la reflexión de la palabra y luego pues venimos con la primera oración. Siempre esta oración es por búsqueda. ¿Qué significa eso? Es un momento que nosotros ocupamos para reflexionar en nuestra vida, para reflexionar cómo está nuestra relación con Dios, y que este momento de reflexión pueda servirnos para decir, bueno, todo está bien, gracias a Dios las cosas van bien, y pedirle al Señor que nos ayude a seguir por ese camino. Pero si nos damos cuenta que hay cosas que no están bien, poder sincerarnos con el Señor y decirle, Señor, ayúdame. Hay estas áreas en las que yo estoy flaqueando. Señor, mira, no quiero seguir por este camino, quiero hacer las cosas diferentes. Como dijo alguien por ahí hace poco, ¿verdad? No sé, yo de verdad quiero salvarme. O sea, no es solo la aspiración de cuando preguntamos, ¿y quiénes se quieren salvar? Y por pena todos dicen, amén. Decimos, no, sino demostrarle al Señor que de verdad quiero salvarme, que de verdad quiero hacer las cosas bien, que si me he estado confiando en mi relación con Dios, si me he vuelto pesimista, si he retrocedido, pues este es el momento para decirle, Señor, dame fuerza, Señor, ayúdame a seguir adelante, Señor, ayúdame a ser sincero en mi relación contigo. Yo siempre le digo, Señor, ayúdame a no cometer los mismos errores, porque de repente uno se encuentra, va de darle los mismos errores. Y le digo yo, Señor, ayúdame a no cometer los mismos errores. Y también le digo, y ayúdame a no andar inventando nuevas formas de ofenderte, porque a veces uno es creativo, y creativo para lo malo, ¿verdad? Y también creativo para lo bueno. Y le digo, Señor, ayúdame también a no andar inventando nuevas maneras de faltarte al respeto. ¿Qué les parece si estamos en pie? O si usted quiere estar de rodillas, o si usted quiere pasar al altar, y hablemos con el Señor. A lo mejor tengamos mucho tiempo que no hemos hablado con Él, pero esta tarde podemos hacerlo. Poderoso Dios, esta tarde te doy gracias por esta oportunidad
que tú nos has concedido de poder estar en tu casa y con toda libertad poder venir y adorar tu nombre. Te doy gracias, Padre, por ese esfuerzo, ese ánimo que ha habido, Señor, en medio de todo este pueblo, en medio de todos estos servidores, estar esta tarde delante de tu presencia. Te doy gracias por tu respaldo, te doy gracias por tu compañía todo este tiempo, porque al ponernos a pensar, Señor, sin duda alguna que tú has estado con nosotros, sin duda alguna que tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Padre, porque todas estas cosas, Señor, solamente pasan por tu amor, por tu poder y porque tú tienes cuidado de tus hijos. Y nosotros estamos agradecidos esta tarde contigo. Gracias por tus favores, por tus misericordias. Gracias por tus cuidados, por tu protección, Señor, para nuestras vidas. Pero también esta tarde queremos ponernos una vez más en tus manos. Nos presentamos delante de ti y queremos ser sinceros contigo, Padre. Nosotros sabemos, Padre, o sea, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros pensamientos. Tú conoces, Señor, nuestro actuar, nuestro caminar. Y no podemos ocultarlo delante de ti. A lo mejor, Señor, sí podemos ser creativos y ocultar algunos errores, algunas cosas delante de las personas. Pero ¿quién puede engañarte a ti si tú lo sabes todo, Padre? ¿Quién puede engañarte a ti si tú lo conoces todo de nosotros? Si dice la Escritura que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, Padre. Son cosas que ni nosotros sabemos, pero que tú las sabes. Eso habla, Señor, de que tú nos conoces de una manera tan particular, tan cuidadosa a cada uno de nosotros. Y por eso estamos aquí esta tarde siendo sinceros contigo, pidiéndote, Padre, que nos ayudes a seguir adelante. De que en este caminar, Señor, al que tú nos llamaste hace mucho tiempo atrás, no queremos confiarnos. Que en este caminar, Señor, que nosotros un día decidimos, no queremos volver atrás, porque sabemos que lo que nos espera en el mundo no es nada bueno, porque sabemos que quizás todo ese tiempo que vivimos apartados de ti, lo consideramos como tiempo perdido, como un tiempo, Señor, en que ya no podemos volver atrás, pero que sí podemos reflexionar y hacia adelante podemos tener un estilo de vida completamente diferente con tu ayuda. Pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Señor, háblanos a cada instante, ministranos, Señor, a cada momento, en esas noches, Señor, quizás cuando se doblan las rodillas, en esas madrugadas, en esas mañanas, o cuando estamos, Señor, en la iglesia o en esas reuniones familiares. Manifiesta tu poder a cada uno de nosotros. Visítanos y ministra nuestros corazones, Padre, de grandes y de pequeños, y haznos ver esa realidad, cómo estamos verdaderamente delante de ti, porque muchas veces nosotros tenemos una perspectiva equivocada de cómo estamos delante de ti, porque medimos nuestra relación contigo con base al éxito presente que nosotros podemos tener, pero el éxito del presente, pero las bendiciones del presente, la salud del presente, Señor, no es el mejor regulador de cómo nosotros podemos, Señor, entender o saber de que estamos bien contigo. Y es por eso que nosotros que necesitamos de parte tuya, Señor, ese entendimiento, esa sabiduría para darnos cuenta de que si a ti te ha placido bendecirnos, pero que eso no es sinónimo de que podamos estar bien contigo. Si lo estamos, gloria a Dios, pero pienso que muchas veces esa no es la realidad de muchas personas y necesitamos entender esas cosas que son tan sencillas, pero que muchas veces se nos vuelve difíciles de entender, Padre. Ayuda a cada hermano, ayuda a cada hermana, cada joven, cada adulto, cada anciano, que podamos tener una verdadera relación contigo, Padre. En estos tiempos necesitamos, Señor, forjar una relación contigo de verdad. Y por eso pedimos esta tarde que tu Espíritu Santo esté con nosotros.
Te pedimos perdón porque, Señor, muchas veces con nuestro hablar, con nuestro pensar, cómo dirigimos nuestra vida, poco a poco alejamos a tu Espíritu Santo de nuestra vida. Poco a poco lo vamos sacando de nuestra mente, lo vamos sacando de nuestro corazón y vamos llenando nuestra vida, Señor, solo de cosas inservibles, solamente de cosas desagradables, al punto de que no hay espacio para que tu Espíritu Santo pueda manifestarse en nuestras vidas. Pero te pedimos esta tarde que nos ayudes a limpiar nuestra mente, que nos ayudes a limpiar nuestro corazón, nuestra vida entera, y que podamos dejar espacio para que tu Espíritu Santo comience a obrar en cada uno de nosotros, para que tu Espíritu Santo venga y comience a tomar control de nuestras vidas, como al principio, Señor bendito, cuando venimos a tus pies y teníamos toda esa disposición, todo ese ánimo de hacer tu voluntad, pero que ahora en muchas personas solamente es un recuerdo bonito de esos tiempos en los que anhelaban esa llenura de tu Espíritu Santo, de esos tiempos en los que se anhelaba servirte, de esos tiempos en los que había esa preocupación, ese deseo de hacer las cosas correctamente, pero que simplemente ahora no importa si las cosas se hacen bien o se hacen mal. Ayúdanos, Señor, a vivir en medio de este mundo, en medio de esta sociedad, una vida diferente, una vida, Señor, en la cual no estemos buscando quedar bien con la gente, con la sociedad, sino en la cual podamos ser agradables delante de ti, Señor bendito, y podamos darnos a conocer como verdaderos hijos tuyos. Yo te pido que si hay indiferencia en nuestras vidas, que si nuestros corazones se han vuelto duros, nos ayudes a recobrar esa sensibilidad hacia tu Espíritu Santo. Nos ayudes a recobrar ese respeto por tu palabra, ese respeto por ti, ese respeto por nuestro prójimo, Señor bendito, para que podamos ser personas diferentes, Padre, que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo, que podamos, Señor, tener esa sensibilidad, que podamos reconocer cuando tu Espíritu Santo nos atrae, cuando tu Espíritu Santo nos exhorta, cuando tu Espíritu Santo nos corrige, que podamos tener esa sensibilidad, ese respeto para poder oír tu voz y para poder obedecer tu voz. Pido por todas aquellas personas que a lo mejor se han alejado de tus caminos, que no pueden, Señor, ahora no tienen esa capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Solo viven una vida conforme a sus propios criterios o conforme a los criterios de este mundo. Te pido que ayudes a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que hoy viven de esa manera, apartados de ti, para que ellos puedan volver. Señor, que cual Nabucodonosor, cuando, Señor, perdió todo el entendimiento, pero hubo una ocasión en la que tú le volviste la razón y él pudo volver su mente y volver su corazón hacia ti y reconocerte a ti como Dios, como Señor. Que así nuestros amigos, que así nuestros hermanos que hoy viven con indiferencia, que hoy viven acostumbrados al pecado, que hoy viven de una manera miserable ante tus ojos, puedan tener, Señor, un momento de lucidez y puedan reconocerte a ti como Señor, como Salvador, puedan reconocer su condición espiritual y puedan recibir de ti la fuerza necesaria para volverse, Señor, de esos caminos. Ayuda a todos aquellos que quieren levantarse y sienten que no pueden, a todos aquellos que se sienten culpables por sus errores que ellos han cometido, por sus faltas, y piensan que ya no hay perdón y están sufriendo, Señor, ahora las consecuencias de sus errores. Ayúdalos para que ellos puedan levantarse. Ayúdalos para que ellos también puedan sentir tu amor, para que ellos puedan sentir tu perdón y ellos puedan levantarse una vez más, Señor, y puedan venir una vez más y sentirse como tus hijos. Y que tú les devuelvas ese lugar, Señor, de donde ellos se apartaron, y que pueda haber personas en esta congregación que puedan extenderle la mano, Padre, para que ellos puedan levantarse y puedan, Señor, a comenzar de nuevo a forjar esa relación contigo. Te pido, Padre, por las personas que están luchando por mantenerse en el camino, por
serte fieles, por santificarse, que los ayudes a que puedan mantenerse en ese camino, Señor bendito. Es tan fácil apartarse, es tan fácil fallar, pero cuánto cuesta levantarse, pero qué difícil se vuelve muchas veces hacer las cosas bien, pero cómo vale la pena hacerlas correctamente, Padre. Te pido que ayudes a cada hermana, a cada hermano, que ayudes a cada joven para que pueda, Señor, mantenerse fiel, para que pueda mantenerse firme en medio de estos tiempos difíciles, y que no solamente pueda luchar, sino que pueda obtener esa victoria de parte tuya. Te pido, Dios, que nos ayudes como congregación para que podamos estar, como decíamos en estos últimos sermones, en un mismo pensar y en un mismo sentir, Señor, porque cuando logremos, señores, esa armonía, esa comunión entre nosotros y con tu Espíritu Santo, va a ser mucho más fácil el avance de tu palabra, el avance del Evangelio. Va a ser mucho más fácil la manifestación de esas señales, de esos milagros. Vamos a ver esas transformaciones, esas conversiones en esas colonias, en esas comunidades, en esos cantones, en medio de nuestra familia, en medio de nuestros amigos, en medio de nuestros vecinos, Padre. Pero es necesario que estemos en esa armonía, en esa comunión unos con otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a desechar todo tipo de habladurías, a desechar todo tipo de murmuraciones, Señor, y que todos podamos alcanzar ese crecimiento y esa madurez espiritual que necesitamos, Padre. Ayúdanos para que nada nos detenga, Señor, que ningún tipo de pequeñeces nos vengan a servir de obstáculo, nos sirvan de tropiezo, para que nosotros perdamos esa armonía, esa comunión contigo y entre nosotros, Padre. Ayúdanos a ser personas maduras, ayúdanos a ser personas espirituales, ayúdanos a ser personas responsables, a cambiar, Señor, de ese estilo de vida que muchas veces se vuelve mediocre en nosotros y se vuelve visible esa mediocridad, y la cual nosotros tratamos de matizarla poniendo un sinfín de excusas para no hacer, para no llevar, para ser irresponsables. Padre, ayúdanos a vencer los obstáculos, a vencer los pretextos, Señor, y a ser personas responsables en nuestra relación contigo, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios y por todas partes, porque cuando lo logremos también a través de eso, nosotros vamos a poder ser luz, nosotros vamos a poder ser bendición para otras personas. Te pedimos, Dios, que nos respaldes en cada uno de los ministerios de esta congregación, que llenes de tu Espíritu Santo a cada uno de los coordinadores de los diferentes ministerios, y así los servidores de los ministerios también sean llenos de tu presencia, Señor bendito. Te pido que visites cada familia de esta iglesia, que, Señor, nos visites no solamente cuando nos reunimos acá en la iglesia, en los cultos, no solamente cuando nos reunimos los lunes o los fines de semana en esas reuniones familiares, sino que también tu Espíritu Santo nos visite ahí en nuestros hogares. Cada vez que invocamos tu nombre, que tu Espíritu Santo nos visite ahí en esos trabajos, en esos negocios. Que tu Espíritu Santo visite a nuestros hijos, visite a nuestros jóvenes en esos lugares de estudio. Y ahí, Señor, cada uno de nosotros podamos, Señor, recibir y ser llenos de esa presencia de tu Espíritu Santo. Y que cada vez que tú nos visitas, que tú nos hables, que nosotros no seamos indiferentes, Señor bendito, hacia el mover de tu Espíritu, sino que podamos ser receptivos, podamos ser, Señor, obedientes, podamos entender cuál es tu voluntad y podamos encaminarnos a cumplir tu voluntad, Padre. Bendice esta congregación, bendice, Señor, cada uno de los equipos de servidores de esta congregación, bendice, Señor, también a los pastores. Nosotros necesitamos mucho, pero mucho de tu Espíritu Santo. Nosotros necesitamos esas fuerzas físicas y esas fuerzas espirituales que solamente tú puedes darnos, Padre. Necesitamos esa sabiduría de lo alto para tomar las decisiones correctas, y necesitamos, Señor, de tu Espíritu en nuestras vidas para hacer luz y para hacer bendición en todos los aspectos de nuestra vida al resto
de esta congregación y también a las personas que todavía no te conocen, Padre. Te damos gracias por estos tiempos en los cuales tú nos permites reflexionar en tu palabra. Te damos gracias por estos tiempos en los cuales tú nos permites hablar contigo en oración. Nos permite darnos cuenta de cómo estamos verdaderamente delante de ti. Tenemos la oportunidad, Señor, si las cosas van bien, seguir por ese camino. Pero si las cosas no están bien, también tú nos das la oportunidad de que nosotros podamos enmendar las cosas y tener una verdadera relación contigo. Pedimos por nuestros hermanos y amigos que este día no pudieron hacerse presentes. Tú conoces sus corazones, Padre. Sabes que a lo mejor hay muchas personas que su corazón, Señor, en sus corazones ardía el deseo de estar en este lugar y hubieron a lo mejor motivos que se lo impidieron. Te pedimos que les ayudes, que les bendigas, que les ministres allá donde ellos están, puedan ser llenos de tu presencia. Y por esos sectores también de la congregación, Señor, que a lo mejor dijeron, pues, les da igual estar o no estar, que también puedan interesarse, Señor, por las cosas espirituales como nosotros lo hicimos también esta tarde. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Le damos gracias al Señor por este tiempo y vamos a quedar en un breve receso. Usted puede ir a los sanitarios, puede pararse, estirarse un momento, puede pasar al área de la vendimia. Hay vendimia en la planta baja, ¿verdad? Acabémonos esa vendimia en el lapso de 1 hora, volvemos y pues damos inicio al segundo bloque.